Hola. Buenas tardes. El Museo Provincial y el Departamento de Restauro está agradecido de la presencia de ustedes, de las autoridades y el público. Este es el segundo debate del proyecto Inside Installation en Latinoamérica, que fuera convocada por Gabriela Baldomá, que hoy nos acompaña también, directora del ICRAM. Un proyecto que, para aquellos que no estuvieron con nosotros, versa sobre la conservación del arte contemporáneo, cómo lo conservamos, dónde vamos a trabajar con ellos, todo el sistema de fichaje, documentación. En ese trabajo de investigación que se realiza acá en el museo, se decidió hacer una serie de debates para instalar el tema y algunas ideas y problemas que al museo se le presentó al incorporar dentro de las colecciones del patrimonio arte contemporáneo. Y sobre todo lo que versa el proyecto INSAI, que es las instalaciones. El primer debate se fue trabajado el concepto de instalación y el proyecto en sí mismo, con la presencia del artista del cual nos vamos a basar nuestra investigación, que es Alexei Serrano. Y el segundo debate, la problemática que se nos presentó es en el Salón del 25, conocido como Salón del 25, pero es un salón nacional, que originariamente ha nacido como un salón de vanguardia. Se iban ingresando para el jurado obras que no cuadraban dentro de las secciones diferentes que el salón tenía previsto: escultura, dibujo. ¿Qué hacemos con las obras que no están encuadradas? Hay que pensar en una nueva sección, en una sección de nuevas tecnologías. Si esas ingresan y si a nivel político está la postura del ingreso, eso, el primer premio y segundo ingresa como patrimonio. ¿Qué hacemos con esas obras? ¿Dónde las conservamos? ¿Cómo? ¿El edificio está previsto para hacer eso? Todos esos cuestionamientos surgieron desde la dirección y desde el Departamento de Conservación, y hoy invitamos a Fernando Farina, obviamente el director, que va a plantear la problemática del museo, y se hizo una suerte de ingreso, de una pasantía con la Universidad Nacional del Litoral, de alumnos de quinto año de proyecto, donde justamente el tema es el diseño y construcción de museos. Se eligió una de los proyectos, del cual vienen trabajando las chicas, que ya está aprobado y en un examen final. Se vino trabajando desde el mes de julio con la dirección del museo para adecuar ese proyecto a las necesidades. Es un anteproyecto, es una idea, es pensar qué pasa con el museo y sus colecciones. Los dejo con los disertantes, muy amables. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos. Y creo que cuando Geraldine propone el proyecto Insight, nos plantea una situación que realmente nunca la habíamos pensado seriamente, y pone realmente en crisis, digamos, la forma de pensar el Rosa Galisteo, un museo que está más embarcado en una tónica más conservadora y tradicional. Cuando plantea Geraldine el tema de cómo vamos a empezar a conservar las obras de arte contemporáneo, nos planteamos si realmente estamos en condiciones para hacer esto, ¿no es cierto?, dado que este edificio tiene una superficie limitada, es un contenedor que tiene más de 3.000 obras ya en sus reservas, donde hay una enorme saturación, y más allá de todos los espacios adecuados, el punteo que se hace en este slide, ¿no es cierto?, lo que se plantea es la superación del contenedor. El edificio ya carece de capacidad para hacerlo.
Esta es una imagen que siempre pongo, donde diferencio lo que realmente es un museo de otros espacios, digamos, dedicados al arte, porque a veces no se entiende muy bien cuál es la finalidad y cuál es el objetivo, la meta y el objetivo de un museo. Es muy sencillo para conocerlo, son escalones distintos, pero a donde apuntamos es que el museo no solamente conserva, difunde, investiga, sino que es una institución de excelencia académica que debe conservarse como tal. Estos son datos conocidos por muchos de ustedes. Este museo fue abierto el 25 de mayo de 1922. Es una donación de Martín Rodríguez Galisteo en homenaje a su madre. Tiene condiciones. Este edificio, el edificio antiguo, fue construido en el año 1918, posiblemente por el ingeniero Agote, que era, digamos, quien había hecho otras obras para Martín Rodríguez. Y él propone el primer director. Esto va a dar un sesgo muy importante al museo y va a marcar mucho su colección. La legislatura sanciona en el año 21 con fuerza de ley la creación de este museo. Lo dota de personal y de recursos anuales para la compra de obra, lo que permitía, digamos, que el director era quien fijaba los criterios y la línea de la colección. Este edificio, ¿no es cierto?, es muy interesante porque se emplaza intencionalmente en un segmento de la ciudad donde están los edificios más representativos, digamos, del poder. La catedral, la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia, la legislatura y en sus aledaños el Rosa Galisteo. Martín Rodríguez Galisteo no deja de hacer una observación muy curiosa al día de su inauguración, que la puse porque creo que implica toda una declaración. Él habla, ¿no es cierto?, la prosperidad de este museo, ¿no es cierto?, aunque él duda del carácter de nuestra idiosincrasia, de que pueda sostenerlo, que el museo no es una cosa de un solo día, que necesita mucho tiempo para crecer y que no solamente es una cuestión del Estado. Sostenerlo no es solamente una cuestión del Estado y de alguna manera pone un énfasis en algo que todavía no estamos planteando, la atención, digamos, el museo, ese espacio de ciudadanía, ¿es solamente una cuestión del Estado o el ciudadano tiene que estar apoyándolo? El sector del edificio construido en el año 1940, o sea, hubo una serie de criterios y de voluntades para que el museo siguiera creciendo y este contenedor edilicio pudiera seguir conteniendo y albergando las colecciones. Estas son salas, criterios distintos, digamos, de montaje, de exhibición, que con el tiempo uno las va viendo, las va observando, no dejan de ser asombrosas. El museo era un repositorio de muchos objetos, muchos de los cuales terminaron en el actual Museo Histórico de Santa Fe. El museo poseía desde aljibes hasta mobiliario, abanicos, porcelanas, medallas, bueno, más allá de su capacidad artística. Lógicamente, esta imagen siempre por ahí la coloco porque representa, el Rosa Galisteo representa en la sociedad santafesina el emblema de, digamos, de cierto segmento de la sociedad, digamos, con una alta educación, con ciertos sectores, digamos, llamémosles principales, que fue cambiando. Y acá tenemos a su primer director, Horacio Callebois, quien va a poner, digamos, a la colección, va a dar su signo y la va a marcar por muchas décadas. En este momento, en esta foto, lo van a ver a a Callebois siendo retratado por Gustavo Collet en el año 42. La gran escalera de la nueva ampliación, estas fotos que ustedes van a ver, era una manera muy astuta de Callebois cuando hace un libro sobre el museo y él en realidad inventa un nuevo museo sobre el ya existente. O sea, si ustedes conocen el edificio, saben que este es el vestíbulo de la planta alta, donde él ha tapado las puertas hacia la biblioteca, ha creado una sala que no existe, y la van a ver en otras oportunidades. La sala mayor ha ocultado el escenario, que después lo descubre para hacer otra sala. O sea, era una persona indudablemente de mucha inteligencia, muy capaz, con objetivos muy claros. Y el museo va a ir cambiando otras miradas, hay otro ingreso de gente, hay ingreso de otro tipo de personas, de otro tipo de arte, ya cuando Horacio Callebois ya no estaba, ¿no es cierto?, en donde va entrando una mirada distinta y diferente.
Las colecciones, se las relato muy breve, son adquisición del Estado, donaciones o el Salón de Mayo. Y aquí es donde empieza a plantearse qué vamos a hacer con un salón que está tradicional, que está estructurado en secciones, cuando aparecen nuevas tecnologías, cuando aparecen nuevas manifestaciones y nuevos lenguajes en el arte. Las colecciones, las tradicionales, la colección general, la colección de Luis León de los Santos, ¿no es cierto? Una colección realmente espectacular, ¿no es cierto? Que tiene piezas únicas como el famoso oratorio, la de Sor Josefa, los bocetos de Aliche, la de retratos de Mujica Lainez, la colección de Matías Díaz Vélez. Y lo que hemos trabajado es la identidad del museo. Tienen el logo del museo en los años 30 y el nuevo logo isotipo trabajado, simplificado para poder tener una imagen de rápida identificación del museo. Esto nos permitió trabajar una identidad, ¿no es cierto?, que después se va a ver reflejada en este ingreso de nuevas obras. Por eso el planteo viene de mucho más allá de qué hacemos con esto que nos donaron o esto que entró. El Salón de Mayo es importantísimo para nosotros porque es el que nos permite el ingreso de obras actuales. Los elementos con los cuales trabajamos para establecer el criterio de selección de las obras, y hubo que hacer, digamos, un punto que era la elección. La colección del museo iba a ser un relato lineal de la historia del arte de la Argentina, o solamente iban a ser episodios de acuerdo a los grupos de autores y obras que teníamos. La elección, lógicamente, por sus orígenes y su deseo, tiene que ser un relato lineal. El Salón de Mayo se inicia en el 22, tiene 88 ediciones, ¿no es cierto? Tiene un ingreso de 20 a 30 obras por año a las colecciones del museo. El primer salón, lo relato porque es realmente muy curioso, ¿no es cierto? Fue en el año 22, no fue competitivo, había 96 obras, las mayorías de un solo autor. Después ya el segundo salón ya presenta un panorama enorme de la actividad artística en la Argentina, y tiene el Salón de Mayo varios saltos a lo largo del tiempo. La dirección del museo al principio adquiría las obras con los fondos que el Estado le asignaba, no había premios, se daba premios, pero las obras, los premiados muchas veces no se adquirían. En el 30 se crean los premios Castañino y Rodríguez Galisteo. El premio Castañino se llevaba al Museo Castañino, el premio Galisteo quedaba en este. En el 42 se convoca el primer jurado especial como jurado, porque hasta entonces había actuado la Comisión Provincial de Cultura como jurado de los salones. En el año 62 se implementan las secciones de dibujo, pintura y grabado y escultura en forma bienal, y en el 84 vuelven a ser todas juntas en el mismo paquete. El primer premio, la primera obra premiada, ¿no es cierto?, fue el San Juan Bautista de Aliche. En el tercer salón, la cabeza de Dorrego de Irurtia. En el cuarto, la obra de Spilimbergo, Descanso. El desnudo de Emilio Carafa del año 1930 es la primera pintura que entra. Y esto nos da una pista porque a partir de ese momento vamos a encontrar que la colección a veces tiene algunas ausencias. ¿Por qué? Porque su director, quien fijaba la línea, era indudablemente una persona muy preparada, muy inteligente, pero con una línea estética ya marcada. Entonces, imagínense el primer premio de Desnudo de Carafa, un autor ya en el año 30 superado quiero que se entienda, no con su valor artístico, sino por nuevos lenguajes y nuevas imágenes. Y ahí es donde encontramos, en el relato del Rosa Galisteo, lo que yo llamo las direcciones duras y blandas. O sea, las duras son aquellas consolidadas políticamente, con recursos económicos, que pueden fijar criterios propios, y las blandas eran direcciones, o han sido direcciones, que duraban poco tiempo, no podían fijar políticas que permitieran nuevas incorporaciones o líneas, digamos, de acción más acorde con la época. Y fíjense cuál es el balance entre las dos líneas, o sea, una enorme
cantidad entre las direcciones blandas, quiero disculparme porque falta el segundo director, Jorge Vila Ortiz, una persona destacadísima, un poeta, un artista aficionado de indudable calidad, fantástico, que hizo el primer registro del museo que no tenía. Y estas son las ausencias, o sea, Calleguá no compartía los criterios de los años 40 y no había obra, por lo menos las que ingresan en la colección son a posteriori, a partir del año 62 ingresan algunas, ¿no es cierto? Como Loza, Cosiche, Blasco, etc. Y otra de las cosas que nos permite fijar la identidad de este museo y ver cómo nos vamos a manejar son la ocupación territorial. En el caso del Rosa Galisteo, tiene a 160 kilómetros al sur el Museo Castañino Macro y un museo provincial a 22 kilómetros en la otra orilla del Paraná. Los dos con identidades muy marcadas, con lo cual hacen que la toma de lugar de este museo, y lo estoy proyectando sobre el mismo salón para ver el por qué se va a seguir trabajando de determinadas maneras en el salón y en otras se va a hacer mucho más permeable. El Castañino Macro, ¿no es cierto?, fundado en el año 19, tuvo un proyecto que yo considero, digamos, muy exitoso y muy hábil de instalarse como referente del arte contemporáneo y posicionarse nuevamente como una de las instituciones ineludibles a la hora de hablar del arte en la Argentina. Su identidad se enmarca como referente del arte contemporáneo en la Argentina, no obstante contiene un relato completo del arte en el país. Enfrente, el Museo Provincial, con el cual hacemos casi pandán, es más chiquito, no tiene un desarrollo, pero tiene una particularidad. Se proyecta hacia el interior de la provincia y puede contar el relato completo del arte provincial. O sea, su identidad es marcada y netamente provincial, al contrario del Rosa, cuya proyección es nacional. Bueno, el Rosa sabemos que se funda como Museo de Arte Argentino. Ese es el deseo de Martín Rodríguez Galisteo, ¿no es cierto? Y por eso, para nosotros, la colección no puede ser cerrada, no puede ser marcar tendencias, sino que ser una rótula entre las tendencias del centro, las tendencias tal vez más conservadoras de la periferia. Horacio Calleguá, ¿no es cierto?, esta es una frase que me pareció importantísima ponerla, sus presupuestos le permiten, hablaba del Rosa de esa época, adquirir lo mejor de los salones nacionales y de sus propios salones. La colección de argentinos del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, en el cual no falta ninguno que algo signifique en el actual movimiento de la pintura y la escultura, puede considerarse una de las más completas del país. Sí, eso es cierto hasta determinado punto en donde en la Argentina empiezan a manifestarse otros lenguajes que no eran admitidos en esa época por el director. Y esta es una frase que anoté de María Teresa Constantín, digamos de un trabajo que habla del Rosa, y dice, pero debemos señalar que a diferencia de lo que sucede en el Salón Nacional, al Salón de Santa Fe acuden, encuentran y tienen cabida y son premiadas las obras de artistas que, por diferentes vías, van a renovar la plástica argentina. Que me pareció interesantísimo porque es una mirada externa y de pronto